Hello. So this was. Bueno, esta pregunta es para ti, Joe. Hemos oído de células de tratamientos genéticos y bueno, me gustaría estudios de hermanos con células madre. En el caso de nuestra niña tenemos las células madre de los hermanos congelados desde el nacimiento esperando. Y yo me preguntaba si hay algún tratamiento utilizando las células madre de los hermanos, creo que ha dicho. Se trata de una pregunta muy importante porque las células madre tienen dos usos. Uno es uno es utilizarlas para comprender cómo las neuronas funcionan, utilizarlas para cribar fármacos para tratamientos nuevos, etcétera. Y luego lo otro es lo que se llama las células madre terapéuticas, donde cogemos células madre de una persona o de la misma persona y se hacen modificaciones y se vuelven a introducir en la persona o en otra persona. No hay nada en curso, por razones muy buenas, con células madre terapéuticas en PMS. Para lo que se han probado es, por ejemplo, para trastornos sanguíneos, donde conocemos qué hacer con las células sanguíneas, podemos hacer cambios en las células madre, etcétera, e inyectarlas. Y entonces, por ejemplo, se puede hacer una médula ósea sana con nuevas células madre. Las células madre en el cerebro es algo totalmente diferente, porque el cerebro es mucho más complicado que la mayor parte de los otros órganos. Hay muchos tipos de células diferentes en el cerebro. Cuando se inyectan células madre en el torrente sanguíneo, van a todo lugar, se inyectan en el cerebro, no van demasiado lejos, van a estar muy localizadas. En el cerebro, la terapia con células madre solamente se ha probado en patologías degenerativas muy graves, donde la parte precisa del cerebro se conoce. La terapia con células madre en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Pero nosotros estamos lejos de terapia con células madre en cualquier otro trastorno cerebral. Y en un trastorno como PMS, donde hay muchas células fuera del cerebro están afectadas, es difícil. A lo mejor nunca habrá una terapia con células madre. Alguien me preguntó sobre esto también. Yo creo que es importante distinguir entre la terapia con células madre, en la que no hay nada en curso de ningún tipo de significado en PMS. Es difícil creer que lo vaya a haber, pero las células madre utilizadas como herramienta casi con toda seguridad serán parte de la siguiente generación de fármacos para PMS, que son mucho más alcanzables y estará ahí dentro de unos años, comparando con la terapia célula madre, que a lo mejor nunca lleguemos a ella. Lo siento, pero esto es la realidad. I had another question. Catalina was talking about the mosaicism. There are people who have healthy cells and cells that are not unhealthy cells. Maybe following with that idea, people who maybe have some good some healthy neurons, could one make that this neuron could reproduce more than the others that are not healthy? Creo que es una gran idea, pero probablemente no una que podamos poner en la práctica pronto. Una de las cosas sobre el cerebro es que, contrariamente al hígado, el hígado se puede perder la mitad del hígado. Las células hepáticas se van a expandir y van a crecer y van a llenar de nuevo el espacio hepático. El cerebro no lo hace porque el cerebro no tiene un tipo de célula nerviosa, pero literalmente cientos de distintas. Todas interactúan unas con otras de forma diferente, más que hay todo un cuerpo, un elemento de células de soporte en el cerebro. El cerebro no es un órgano muy regenerativo. Con la célula hepática sí. Hay 50 millones de células hepáticas y podemos tener el doble y el hígado funciona mejor. Y realmente no importa tanto. No es un órgano tan complicado. No quiero insultar a nadie que sea experto en hígado, pero bueno, igual que las células madre, en el desarrollo del cerebro in útero,
había cierta evidencia del mosaicismo. Si podíamos pensar, no ahora, pero dentro de 10 años, de alguna forma de estimular preferentemente el crecimiento de las células no mutadas, sí, pero esto no es realista porque el diagnóstico se va a hacer mucho más adelante. No va a haber demasiado esfuerzo. El mosaicismo no es algo tan frecuente. No va a haber demasiado esfuerzo en fijarse sobre el mosaicismo, el mismo fármaco que funciona. Podemos llegar al punto dentro de 5 años donde haya un fármaco que haga una gran diferencia en PMS, que sea con el mosaicismo o no. Será del fenotipo y no de la proporción de células que son afectadas. The nerve cells have another peculiarity. They have to be integrated in neural networks to be able to work. And this integration in neural networks happen exclusively during the in utero development. After, when we have to reproduce the neuron, it's too late. The stage of forming the networks is over. The disconnected cells are not going to be able to play that role. I've got a question. We have seen that the PMS is characterized because it has problems in the synapses. Glutamate that is marketed. Do we know the evidence about the possibility that this works? This is one question. And the other one that I have is concerning the assimilation that the PMS have in glucose at the brain level. If the feline have some problem with some carrier or glucose carrier at the brain level, the glucose transport at the brain level. These are my two questions that have not too much to do with all the rest, but I wanted to ask them. You guys can hear me? So glutamate. El glutamato, pensamos que hay muchas promesas intentando manipular el sistema glutamatérgico. El reto es que, de hecho, hay muchos receptores diferentes de glutamato. No todos los receptores pueden verse afectados. De hecho, en el ratón de Joe prueba algunos receptores, algunos son más eficaces que otros. El otro reto con el sistema de glutamato es que demasiado glutamato puede ser tóxico y no queremos ampliarlo o sobreextenderlo, pero lo que nos interesan fármacos que manipulen el sistema del glutamato igual que los que manipulan el sistema GABA. El sistema GABA es inhibitorio, está en equilibrio con el glutamato, pero no va a haber un solo fármaco con glutamato y no hemos llegado todavía a ese punto. Había un modelo en ratón, se publicó recientemente, que estudiaba un antagonista de glutamato, que mostraba una inversión de parte del déficit social. Sí, no hay que empezar a comprar el glutamato en Internet porque no va a atravesar la barrera hematoencefálica y puede causar toxicidad. Creo que eso es el punto importante. Es como dije antes, cuando se toma una pastilla, hay muchas cosas que no llegan para nada al cerebro. El tomar glutamato por vía oral, ya sea con la comida china o comprando el glutamato en Internet, no va a tener nada que ver con lo que va a pasar en el cerebro, para nada. Tenemos este célebre síndrome del restaurante chino. Si se toma demasiado glutamato monosódico, la gente se ruboriza, pero esto incluso es cuestionable. Le entran sofocos. La segunda parte de la pregunta, el transportador de glucosa. No tenemos ninguna evidencia directa de que haya un déficit en el transporte de la glucosa, ni en niveles de la glucosa tampoco. Alex ha mostrado, cuando mostró la resonancia, los sonidos sociales y no sociales, mostraba básicamente, como dijo, el flujo sanguíneo. Está muy directamente relacionado con el metabolismo de la glucosa en esos lugares. Y no vemos nada de esto que esté disregulado ni mal. No implica que es que no lo haya porque no lo hemos visto, pero cuando pensamos en lo que hace el SHANK3, no sería el primer lugar en donde yo fuera a mirar. Podría ser, claro. La célula no funciona demasiado bien y puede afectar al flujo sanguíneo local, pero probablemente no tanto el transporte de la glucosa.
Hello, I'm going to speak in Spanish. The investigation with oxytocin, are you going to publish this sometime soon? Or will a certain time go by before it's published in Europe? Everything will be set up as soon as we begin to have publications. Joe ya ha publicado un artículo maravilloso en ratas de Shank 3 con oxitocina utilizando y mostrando la inversión. Hemos iniciado nuestro estudio hará unos 2 años ya y creo que tenemos un total de 14 pacientes. Queríamos disponer de 40 personas, pero hace falta mucho tiempo. Es increíble ver el interés en los ensayos clínicos. No obstante, cuando hay que decir, hey, ven, participa en nuestros ensayos clínicos, pues es un gran desafío y es difícil. Hemos reclutado 14 individuos, pero queremos llegar a 20 y luego hacer un análisis interino. Y luego publicaremos, pues depende de la fuerza de los hallazgos. Si es muy fuerte positivamente o negativamente, pues publicaremos. Si no, publicaremos un estudio más grande con 40 pacientes. Hará falta más tiempo, pero voy a seguir presentándolo para ofreceros las actualizaciones. ¿Más preguntas? Siempre tenemos mucho interés en compartir los protocolos. Como ha dicho Alex ayer, si lo sabemos, luego, si es el mismo mecanismo, podemos combinar los datos al final. Es fácil, como ha dicho Alex ayer. Oxitocina hoy oxitocina es muy segura, tenemos muchos datos preliminares. No habrá mucha objeción para el protocolo de investigación. Es decir, estamos probando la oxitocina. Es algo muy seguro. Es el ensayo de oxitocina, pero sin financiación, básicamente. Cuesta dinero, pero no requirió una enorme ayuda. Requiere mucho trabajo, pero hay muchos clínicos que participan, siguen en protocolo y tienen aprobación del comité de deontología en el hospital. Luego podemos compartir todo y todo será más rápido. One more question over there. I'd like to ask, my child is 6. 4 years ago, he no longer has epilepsy. So my question is, I couldn't hear her. She's got more alterations for the. She's talking about a drug which I couldn't hear the name. Starts with a P. Would it be better for him to take this drug which I couldn't hear? I couldn't hear her pronunciation. What about the dose? They haven't increased the dose. So the doctor says, in 4 years' time, we'll no longer give that drug. My question is, well, ¿quiere repetir el nombre del fármaco? Depakine? Depakine. Thank you. Her sound was muffled. Okay, thank you. Well, in the morning, he takes 1.5. And then in the mornings, I give him 2.5 in the evening, but no longer in the morning. So in 2.5 months, the boy began to, he's changed. He's changed completely. My question is, Depakine that he takes, does it cause consequences in his brain? Voy a intentar contestar la pregunta de manera general para que sea relevante para todo el mundo y luego de manera más específica. En primer lugar, yo creo que cuando un niño está diagnosticado con una epilepsia hay debate
si hay cambios eléctricos en su electroencefalograma sin crisis. Entonces, esto indica un tratamiento. Hay que tratar de manera agresiva estas crisis, pero después de cierto periodo de tiempo, y depende de la consulta, después, si el niño está libre de crisis, siempre merece la pena parar la medicación y hacer una nueva evaluación, aún repitiendo la EGG. Si se para con la medicina y ya no hay crisis y cambia la actividad eléctrica, hay un periodo en el que hay muchas crisis y luego ya dejan estas crisis. Hay que reevaluar la medicina para las crisis. Todas las medicinas tienen efectos secundarios. Depakor es una medicación muy efectiva contra las crisis, pero efectos colaterales y más bien tienen que ver con las funciones hepáticas. Pero también puede tener mucho beneficio y muchos riesgos. Yo diría que si estás preocupada de los riesgos, es algo que tienes que hablar con tu médico, decir, esto es lo que veo, estoy preocupada, no ha tenido crisis. En primer lugar, vamos a ver el nivel de sangre. Se puede ver el nivel de Depakine en la sangre. Podemos verificar el nivel de enzimas hepáticas, a ver si suben. Podemos ver enzimas pancreáticas, su nivel, a ver si el nivel está elevado. Hay muchos problemas con Depakor. Hay que comprobarlo y luego hay que parar la medicina quizás para ver si todavía lo requiere, si lo necesita. Es mi consejo para todo el mundo, repetir la EGG. Muchas gracias. Alex Joe, muchas gracias.